una anotación previa, lo hablamos con el ministro del Interior, con Luis Alberto. Tiene para mí particularmente porque tiene una sensación doble esta primera reunión con Luis Alberto, el ministro del Interior, porque solía tener muchas reuniones de trabajo con Jorge Larrañaga. Entonces, esta primera reunión con Luis Alberto, con mi amigo, como el ministro del Interior, tiene esa doble sensación de una reunión de trabajo, pero que es también una primera reunión con la ausencia de alguien que se nos fue y que queremos. Dicho esto, contarles como introducción que tuvimos una primera reunión de trabajo poniéndonos un poco al día de los respectivos ministerios, el trabajo que viene haciendo cada uno y de las zonas de trabajo común, que como ustedes saben son muchas y requieren la coordinación a nivel político y después la coordinación a nivel operativo. Una frase simplemente como concepto que fundamenta este trabajo conjunto es aquello que a fin de año pasado, en un decreto que emitió el presidente de la República con el Ministerio de Interior, Defensa, Cancillería, lo que estableció las líneas de política de defensa, fundamenta y da pie a este trabajo coordinado con el Ministerio del Interior. Para el gobierno, seguridad y defensa son cara y contracara de un mismo concepto. Por una sencilla razón, buena parte del delito que se desarrolla en el país pasó antes por la frontera. Hay uno que es gráfico en esto, que es el narcotráfico. Para que haya bocas, para que haya distribución, etcétera, comercio de droga en una plaza de un pueblo o de una ciudad, tiene que haber pasado esa droga por la frontera y por lo tanto es indispensable la coordinación y el trabajo conjunto. Así que reforzar el concepto de coordinación entre el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa, coordinación que implica colaboración y trabajo profesional, cada uno en su área de jurisdicción. Y al mismo tiempo lo que significa, ya entrando más en la letra chica, el profundizar las coordinaciones a nivel operativo donde correspondan. Obviamente el Ministerio del Interior tiene jurisdicción sobre todo el territorio nacional, pero tenemos un área, a partir de la ley de frontera, donde se solapan el trabajo de ambos ministerios. El trabajo tradicional del Ministerio del Interior, pero al mismo tiempo el trabajo del Ministerio de Defensa a través de las fuerzas en esos 20 kilómetros de frontera hacia adentro, que si uno lo suma es la quinta parte del territorio nacional. Esos 20 kilómetros para adentro, sumados son el área de la quinta parte del territorio. Por lo tanto, ahí ya estamos hablando con el ministro Heber del trabajo en lo que significa la coordinación de los operativos en frontera que hace el Ministerio de Defensa y esa área de transición que muchas veces se da entre el trabajo del soldado y el trabajo de la policía y la fiscalía. Después tendremos más adelante otras tareas que nos van a convocar, sobre todo cuando se avance más el año. Pero queríamos dar este primer puntapié inicial y como introducción, ofrecerte, Luis Alberto, la palabra. Pero cómo no, con mucho gusto. Nosotros cuando asumimos dijimos que íbamos a especialmente darle continuidad a las cosas que estaban funcionando y funcionando bien. Incluso hablé en términos futbolísticos de que cuadro que anda bien, cuadro que no se cambia. Bueno, nosotros no hemos cambiado nada, ni las jerarquías del ministerio, ni la impronta que Jorge había dado, porque estaba dando una buena lucha contra el crimen organizado, contra el delito en el país. Por lo tanto, este encuentro con el ministro de Defensa, Javier García, mi amigo, es simplemente darle continuidad a lo que hubo éxito en las acciones que hemos tenido conjuntamente para poder combatir el delito. Naturalmente hay temas que nos podemos apoyar, que podemos coordinar, que podemos profundizar, y esto es para nosotros esencial porque acá lo que importa es que le ganemos al crimen organizado y sobre todo el narcotráfico. Yo quiero recordar además que el éxito de las campañas de combate al narcotráfico que hay en el país, en las bocas de pasta base,
que existen y pululan lamentablemente a lo largo y ancho del Uruguay, que es parte integrante de uno de los objetivos que le dio la impronta de la nueva administración y que la política de seguridad del gobierno especialmente dio ese acento. No olvidemos que seguimos pensando y seguimos instrumentando el fortalecimiento de las comisarías en todas partes del país y por lo tanto un comisario que esté en directo conocimiento del barrio que está o de la ciudad o el pueblo donde se está ubicado, de modo tal de que el comisario esté en conocimiento de todo lo que ocurre y pasa en su zona y en su jurisdicción. Entonces, por lo tanto, es indispensable que las tareas que está cumpliendo excelentemente bien el Ministerio de Defensa, sobre todo en los 20 kilómetros, tenga la coordinación necesaria por parte del Ministerio del Interior para coadyuvar en lo que sucede en la frontera, que hay ciudades muy grandes, muy importantes, en donde a veces lamentablemente crece el delito y tenemos que combatirlo ahí donde se produce. Por lo tanto, estamos profundizando esta acción, dándole continuidad a lo que se venía haciendo con éxito en el pasado y por lo tanto establecer la necesaria comunicación como para que estas políticas que han dado resultados tengan continuidad. Yo estuve reunido con el ministro de Desarrollo Social, estuvimos ya haciendo otra coordinación más del trabajo. El director de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Santiago González, es el hombre que Jorge tenía con confianza y que continúa al frente de este trabajo y por lo tanto vamos a poner todos nuestros recursos en función de un protocolo que se estableció en un nuevo decreto que ustedes recordarán, que es la asistencia en salud en materia compulsiva cuando vemos que la persona por su estado físico tiene riesgo de vida. Entonces ahí el Estado no puede ser prescindente, tiene que actuar de cualquier manera y por tanto hemos firmado este decreto que le da asistencia de salud compulsivamente, incluso trasladando cuando hay situaciones de hipotermia por parte de gente que está lamentablemente durmiendo en situaciones de calle. Pero vamos a continuar en esa línea, lo hemos coordinado con el ministro Martín Lema y por lo tanto los otros días hicimos un lanzamiento también en Pelota al Medio, que era justamente la posibilidad de ir rescatando, no era el tema del frío polar y la gente indigente, pero es un trabajo social que es necesario profundizar y ayudar porque incluye el tema del deporte, el rescate de mucha gente a nivel de barrios, que el ocio es mal consejero, sobre todo en tiempos de pandemia en esta situación. Para complementar la pregunta, contarles, ustedes saben que en el caso del Ministerio de Defensa estamos colaborando en el plan invierno con una forma diferente a lo que hacíamos el año pasado. Aumentamos la participación. El año pasado era frío polar, era excepcionalmente en circunstancias de frío extremo. A pedido del Ministerio de Desarrollo Social hemos extendido y hemos comenzado el trabajo del Ministerio de Defensa a partir de hace 2 fines de semana atrás, en lo que hemos dado a llamar el plan invierno, que se va a continuar en algunas circunstancias a reforzar con el frío polar. Eso significa que en 6 departamentos del interior, más Montevideo, ya empezamos a alojar a ciudadanos que se encuentran en situación de calle, los más vulnerables de nuestros compatriotas. Al día de hoy, a la mañana de hoy, el Ministerio de Defensa se han alojado en estos departamentos 430, se han dado 430 alojamientos. Vuelvo a reiterar, solo en estos departamentos y una unidad, en este caso de la Armada, en Montevideo, que se ha utilizado hace 2 fines de semana atrás. Así que la mayoría de estos alojamientos son del Ejército en el interior. Y con respecto al otro complemento, la otra ayuda es la elaboración de platos de comida. En lo que va de este año, ahí es un poco más extendido, lo que va de este año andamos en el entorno de los más de 150.000 platos de comida elaborados por el Ejército para contribuir a sostener y ayudar a los uruguayos
están pasando situaciones más complejas. Ahí hay un trabajo coordinado con el MIDES y con el Instituto, con el INDA, por el tema bueno, de las materias primas, y es la conducta que vamos a seguir. Así que con respecto a eso, continuar ese trabajo. Antes de ayer cumplimos con un compromiso que habíamos manifestado previo a la campaña electoral, en la campaña electoral y después ya en el Ministerio, y es que entregamos a la oposición el anteproyecto, subrayo, anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué anteproyecto? Porque cuando estábamos en la oposición, yo fui miembro informante del Partido Nacional del Senado, cuando se discutió la ley actual, dijimos que nos parecía que esta ley requería modificaciones y que íbamos a seguir un proceso plural, de diálogo, que no se había llevado anteriormente, y que íbamos a elaborar un proyecto de reforma que una vez que fuera adoptado por toda la coalición de gobierno, antes de que ingresara al Parlamento, lo íbamos a poner en conocimiento de la oposición, no solo al efecto del conocimiento para la lectura, sino para que se iniciara un diálogo político que pudiera incluir propuestas de la oposición en la nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Porque nos parece que justamente las leyes, cuando son orgánicas, lo que pretenden es una institucionalidad que dé duración en el tiempo, que atraviesen gobiernos. Y por eso en un tema tan importante, tan institucional como la organización de las Fuerzas Armadas del país y de la nación, es, a nuestro criterio, deseable un diálogo político que incluya la mayor cantidad de visiones posibles. En el día de antes de ayer yo entregué en el Senado de la República a los senadores que integran la Comisión de Defensa, lo dicen en manos de la senadora Lazo, que es la vicepresidenta de la Comisión de Defensa, el anteproyecto, subrayo, anteproyecto, para que se tomara el Frente Amplio el tiempo que considere oportuno, nos haga una devolución y a partir de allí trabajaremos. Llegaremos a los acuerdos que podamos llegar y luego ingresará al Parlamento para que sea el Parlamento el que decide y laude la futura ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Nos parece que era algo, primero que estamos convencidos, que la coalición de gobierno así lo creía y que nos habíamos comprometido previamente y lo concretamos antes de ayer.